Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Nuestro país sigue siendo víctima de la inseguridad, de la violencia y también de la impunidad. El gobierno prometió hacer un cambio, trabaja en ello, pero hasta el momento no se ha materializado a 3 años de la llegada a Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para hablar de esto y otros asuntos relacionados, en esta ocasión contamos con la presencia de Netzaí Sandoval, el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias por aceptar la invitación de Entre Washington y México. Muchas gracias a ti, Jesús, y a todo tu equipo. Netzaí, yo quisiera empezar esta conversación preguntándote si tienes las estadísticas, los números concretos de el número de gente que hay en prisión por delitos federales y cuántos de estos podrían ser inocentes de los cargos que les imputaron. En términos generales, hay mucha información, pues digamos, a nivel nacional, Jesús, en donde pues encontramos cifras que son preocupantes. Yo lo primero que te compartiría es, en nuestro país, y trato de aclarar esto por la pregunta que me formulas, aproximadamente la mitad de las personas que están en prisión, que están privadas de libertad en México, en realidad se encuentran en prisión preventiva. Eso quiere decir que son personas que no han sido condenadas por nadie, que no han sido declaradas culpables por nadie, y que sin embargo están pues compurgando una pena adelantada. En México hay aproximadamente 226,000 personas privadas de libertad. De ellas, te decía, casi la mitad están en prisión preventiva. Eso, insisto, es una situación muy grave porque habla de que en México la prisión preventiva es generalizada. No es una excepción, es por el contrario la regla. Y más preocupante todavía es la situación de las personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa. Las personas que son acusadas de ciertos delitos, estos delitos que están en el catálogo del artículo 19 constitucional, que automáticamente por la mera acusación terminan privados de libertad. Me gustaría compartir con tu auditorio, Jesús, un caso muy reciente que acabamos de ganar, que tiene que ver con Eric Razo. Seguramente tú conoces este asunto. Adelante. Ha sido muy pues retomado en los medios de comunicación, pero también entre las organizaciones de la sociedad civil, porque el caso de los hermanos Razo es un asunto de hace muchos años. Ellos llevan más de una década en prisión preventiva oficiosa, y como se les acusó de secuestro, pues entonces en automático fueron llevados a prisión, ¿no? Fueron sujetos a este modelo de prisión automática. Prisión, yo incluso digo que es una forma te decía, de castigo adelantado. Y bueno, pues es un caso que viene de las épocas de Genaro García Luna, ¿no? Es decir, es este tipo de funcionarios públicos los que tenían ese poder omnímodo de hacer acusaciones, de elegir a quienes iban a señalar como posibles secuestradores, y por lo tanto esas personas no tenían forma de defenderse, porque iban a ser sujetas a un montón de instrumentos represivos como son el arraigo, la prisión preventiva oficiosa. Iban a tener, digamos, todo el sistema de justicia en su contra. Entonces, después de 10 años, después de 11 años, logramos demostrar que Eric Razo era totalmente inocente, que lo habían acusado de 3 secuestros en los cuales no había tenido nada que ver. Lo habían acusado de delincuencia organizada y era totalmente falso. Logramos ponerlo en libertad, pero lo que creo que tenemos que transmitirle a tu auditorio es, eso nos habla, ese ejemplo nos habla de que las personas que están en prisión, que están privadas de libertad, no son necesariamente responsables de haber cometido un delito.
están en proceso la mayoría, pero eso no quiere decir que son culpables, y mucho menos si nos ponemos a pensar en ese tipo de funcionarios que realizaban esas acusaciones. O sea, ¿quiénes tenían este poder punitivo del Estado? ¿Quiénes podían usar esa maquinaria para acusar a las personas impunemente? Bueno, pues gente como Cárdenas Palomino, García Luna, ¿no? Esos son las personas que utilizaban este aparato del Estado y que estaban reprimiendo a la población mexicana. Ahí, las cifras que nos compartes creo que son de llamar mucho la atención. Hablabas de unas 216,000 y la mitad de estas, unas 113,000 o poco más de 110,000, carecen del derecho de la presunción de inocencia. Así es. Esto sigue siendo una realidad en nuestro país. ¿Cuál debería de ser la fórmula para acabar con este abuso? Claro, la pregunta es muy pertinente, Jesús. Yo te planteo que una forma de tratar de revertir esta situación de injusticia tiene que ver con el fortalecimiento de las defensorías públicas. En el ámbito local esto es muy difícil porque las defensorías públicas locales dependen de las gobernadoras y gobernadores de cada entidad, y lamentablemente en nuestra sociedad sigue habiendo una cultura punitivista. Incluso hay quien habla de un populismo penal, es decir, vende mucho más, genera votos y te genera spots publicitarios incluso, ¿no? El que tú le digas a la gente que tú vas a tener mano dura, que tú vas a aumentar las penas, que los maleantes van a ir a prisión y que trates de tener las cárceles llenas. Entonces, pues eso vende, ¿no? Eso genera simpatía. Ahora, el problema es que todo eso es un discurso falso, un discurso falaz. La verdad es que aumentar las penas no reduce los índices de criminalidad, y no solamente lo decimos por la experiencia mexicana y por mi papel como defensor público, como titular de la Defensoría Pública. Todas las estadísticas del planeta Tierra te demuestran en todos los estudios, no hay un solo estudio que concluya que aumentar las penas disminuye los índices delictivos. Al contrario, todos los estudios que se han hecho en la academia, en las, digamos, en nuestro INEGI, en las diferentes herramientas que existen, siempre se concluye que aumentar las penas no tiene una repercusión en la disminución de los delitos. Entonces, lamentablemente, insisto, en los medios de comunicación, digamos, del mainstream, ¿no? En la voz que más se difunde, pues la gente sigue hablando de que hacer justicia es pues que la gente sea declarada culpable y que las cárceles estén llenas, ¿no? Si un juez se atreve a declarar a una persona inocente, bueno, pues normalmente tiene muchos costos para los órganos jurisdiccionales. Entonces, yo te decía, primero tendría que invertirse en las defensorías públicas. El problema es que no hay incentivos para ello, porque los gobernadores, las gobernadoras, pues prefieren invertir en los órganos acusadores, en las fiscalías, en las secretarías de seguridad pública y no en la defensa. En el ámbito federal hay una circunstancia totalmente distinta porque nosotros dependemos del Poder Judicial de la Federación y por lo tanto, en el caso del ministro Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, pues sí ha habido una política, una decisión de invertir en la Defensoría Pública. Y por eso es que hemos podido revertir muchos de estos casos. Por ejemplo, también te comparto, logramos hace poco la liberación de Juana Alonso, una mujer indígena que había sido acusada de trata de personas en el norte del país, y logramos demostrar que ella, digamos, la estaban condenando o la estaban procesando con una autoinculpación que había firmado en español cuando ella ni siquiera sabía leer y escribir y mucho menos sabía el español, ¿no? Una mujer indígena guatemalteca que había sido pues sujeta a una serie de vulneraciones y de violaciones a sus derechos humanos. Entonces, pero lo que te quería preguntar, Netzaí, sí. Y qué bueno que sigas ilustrando con este tipo de ejemplos, es algo que mencionaste, ¿no? Que esta urgencia de justicia, digamos, que se lleva al extremo por parte de la sociedad y las instituciones, no emanará de esas mañas sucias de los gobernantes que hemos tenido en el país. Por ejemplo, el hecho de decir que a unos se les castiga
con guante blanco y a otros con todo el peso de la ley, aunque sean inocentes. Y me refiero a lo que estamos viviendo ahora, a través del criterio de oportunidad, por ejemplo, que se le otorga a ciertos presos del orden político. Claro. Pero como tú nos das a conocer, hay casos de personas inocentes que están tras las rejas. No empezamos con el pie izquierdo para tratar de cambiar esta visión, esta cultura o subcultura, con una Fiscalía General de la República que parece que no entiende lo que ocurre en el país. Sí, yo creo que el planteamiento que haces es muy cercano a la verdad. Yo no sé si lo podría decir con tanta contundencia, pero sí te quiero plantear dos ideas. Primera, que sí hay esperanza, digamos, que sí hemos logrado algunos cambios y algunos avances. Este rol que está jugando el ministro Saldívar en la Corte, tratando de revertir ciertas situaciones de injusticia sistemática, creo que es pues un momento muy esperanzador. Se ha invertido muchísimo en la Defensoría Pública, ahora tenemos una unidad de litigio estratégico, tenemos un equipo de ciencias forenses, tenemos peritos y estamos logrando cambiar cosas. Por ejemplo, te decía que el caso de Juan Alonso lo ganamos gracias a los peritos de la Defensoría Pública, gracias a que demostramos que había sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y eso permitió al presidente de la República dar una conferencia de prensa diciendo esa mujer debe ser puesta en libertad, hay evidencia de que él dijo que fue víctima de tortura, y eso a su vez pues presionó a las autoridades locales para que pusieran en libertad a esta mujer. Pero entonces quiero decirte que sí estamos avanzando, sí hay algunos cambios importantes, también hay casos o litigios estratégicos, resoluciones paradigmáticas, como por ejemplo el amparo en revisión 315/2021 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que logramos, otra vez de un litigio estratégico, que se estableciera que la prisión preventiva no puede durar más de 2 años. Y esto es algo muy importante porque en México hay decenas de miles de personas que llevan más de 2 años en prisión preventiva. Entonces, es muy probable que esas personas o sean puestas en libertad o al menos su caso se resuelva pronto. Y también eso va a implicar o va a repercutir en que las personas puedan enfrentar juicios mucho más breves a partir de este caso que logramos ganar. Pero ahora me regreso a la pregunta que me hacías. El papel de la Fiscalía General de la República. Y concretamente el uso de los criterios de oportunidad. Te platico lo siguiente, y creo que es un dato que va a ser muy interesante para tu auditorio, Jesús. En México, los criterios de oportunidad son una herramienta que está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero representa menos del 1% de los casos que se resuelven. Es decir, el 0.01% de las personas que enfrentan un proceso penal tienen el beneficio o la posibilidad de obtener este criterio de oportunidad. Ahora, ¿por qué es tan importante esta figura que tú señalas, Jesús? El criterio de oportunidad fue pensado en el Código Nacional como una herramienta para que las personas que forman parte de una organización que se dedica a cometer delitos, puedan convertirse en informantes y por lo tanto que puedan obtener su libertad, pero a cambio de elementos probatorios que resulten en la condena de otras personas en esa estructura, ¿no? O sea, eslabones más altos de esas organizaciones criminales. Y esto es importantísimo porque si no llegamos a esos eslabones más altos de esas organizaciones, nunca vamos a poder desarticular las redes tanto de protección como de lavado de dinero. Es decir, en este país se cometen conductas muy graves. México es uno de los países donde hay más pornografía infantil o trata de personas. Son delitos no solamente que lastiman a la sociedad, sino que generan millones de dólares. Entonces, ¿cómo se está lavando ese dinero? Sí. Pero hay un caso muy especial, bajo criterio de oportunidad, claro. El de Emilio Lozoya Austin. Lozoya. Es que a eso voy, Jesús. Tienes toda la razón. No ha resultado en nada. Claro, no, es que tienes toda la razón. Justo el punto es, para eso se diseñó, para eso se pensó. Pensábamos que iba a servir para que, pues, te pongo un ejemplo. O sea, en nuestro país hay gente que vende, ¿no? Pornografía infantil. Y bueno, esas personas no son las mentes maestras de esas redes, tanto de trata de personas como de lavado de dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
bueno, ofrecerles criterios de oportunidad para ir ascendiendo en esas organizaciones y detener a los que están sometiendo a los niños, a los que están lavando el dinero. Tenemos que llegar a incluso, yo te diría, Jesús, tenemos que llevar a los bancos, a dónde está ese dinero que se está lavando en las instituciones financieras del país. Es decir, Netzaí, lo que estás planteando es utilizar ese criterio de oportunidad contra criminales probados más que con criminales de corrupción y de cuello blanco. Es que justo el punto es que es una herramienta para, digamos, beneficiar a ciertas personas, ¿no? Pero te digo, para convertirlas en informantes, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. En lugar de utilizarla con Emilio Lozoya, porque justo lo que está pasando en este país es que se usan menos del 0, o sea, menos del 1%, ¿no? 0.01%. Entonces, ¿cómo vamos a lograr combatir a las organizaciones criminales y cómo vamos a llegar a los que lavan dinero y cómo vamos a desarticular esas organizaciones si no se usan los criterios de oportunidad? Si no se usan adecuadamente. Y para quien los usa, es para esta élite política, esta élite económica, que pues no quieren que llegue a la cárcel, ¿no? Que no se ensucien sus zapatos Hermes, ¿no? Entonces, pues bueno, para ellos sí hay criterios de oportunidad, ¿no? Es una cosa indignante, te diría yo, que la Fiscalía General de la República use tan poco los criterios de oportunidad y además los use tan mal. Los use para proteger a gente como Emilio Lozoya, pero no los use para que las personas más débiles de esos eslabones, o sea, yo te pongo ejemplos muy concretos. Nosotros defendemos a cientos de miles de personas anualmente. ¿Y a quiénes defendemos, Jesús, en la Defensoría Pública Federal? Pues defendemos a choferes, conductores de camiones, defendemos a gente que fue detenida en retenes, gente pobre. Entonces, ¿por qué no ofrecerles esos criterios de oportunidad a esa gente pobre para que te informe quién les dio la mercancía, para que te informe quién les cobra parte de ese dinero? O sea, para tratar de ir ascendiendo en esos eslabones de las organizaciones criminales. Para eso deberían ser los criterios de oportunidad, no para beneficiar a Emilio Lozoya o a otros sujetos empresarios y a esta élite política y económica que, por cierto, tanto daño le ha hecho a este país. Ahora, Netzaí, hace un rato mencionaste a dos personajes de la etapa más negra de México, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, ambos acusados en Estados Unidos de narcotráfico y colusión con el cártel de Sinaloa. García Luna está en prisión, Luis Cárdenas Palomino también, pero en México. En tu trabajo, ¿tienes alguna idea de cuántas víctimas de estos dos personajes están en prisión? Son miles, Jesús, y además te puedo compartir algunos casos muy, muy notorios. Podemos hablar de Brenda. Pero miles, ¿estamos hablando de cuántos miles? Pues no podría darte una cifra en este instante, ¿no? Pero de esos 226,000, ¿como cuántos? ¿El qué porcentaje? Pues es que justo, digamos, hay una situación muy contundente. La mayoría de las acusaciones en esa época que todavía subsisten, ¿no? Tienen que ver con acusaciones de secuestro. Es decir, son personas que están enfrentando procesos que han durado más de una década, ¿no? Pues imagínate, estamos hablando de 2012 hacia atrás, y que siguen en prisión. ¿Y quiénes son esas personas que fueron acusadas de secuestro, de participar en bandas en las cuales pues ni siquiera existe una prueba evidente, una prueba contundente de que existieran tales bandas delincuenciales, ¿no? Sí. Yo te pongo un dato porque me preguntabas, digamos, una cifra más o menos contundente. Yo te puedo hablar de que la Defensoría Pública ha encontrado registro, evidencia y datos de más de 5,000 casos de personas que fueron víctimas de tortura. Esto quiere decir que en la época de García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Son, digamos, casos muy viejos, ¿no? Son casos de personas que fueron forzadas a autoinculparse, a autoincriminarse, derivado de pues las prácticas
que utilizaba las autoridades mexicanas. No necesariamente todas, ¿no? A manos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero sí la mayoría. La mayoría digamos, de los casos de tortura que nosotros hemos identificado tienen que ver con esta corporación que ya no existe, que es la Secretaría de Seguridad Pública, que encabezaba Genaro García Luna. Entonces, no es gratuito, Jesús, que viniera el relator de Naciones Unidas, Juan Méndez, a señalarnos que en México la tortura era sistemática y generalizada y que se utilizaba como una herramienta para forzar autoinculpaciones, ¿no? Es decir, no es que nosotros estamos descubriendo el hilo negro, es que lo ha tenido que venir a decir la ONU a México. Entonces, este rol que tuvieron esas autoridades en la fabricación de culpables se traduce en casos muy concretos. Yo te planteaba que en el caso de Brenda Quevedo, por ejemplo, pues se le acusó de un secuestro y en realidad lo que pasa es que ella es víctima de tortura sexual para tratar de forzarla a autoinculparse. O de Juana Hilda González Lomelí, una mujer que ha sido estigmatizada en los medios de comunicación predominantes, en los tradicionales, donde se le llama una bailarina exótica cuando es absolutamente mentira. Ella no era bailarina, ella era una corista en un grupo musical, pero, y si lo fuera, eso no tiene por qué demostrar que ella fue parte de un secuestro, ¿no? Es este estigma que se usa contra las mujeres, en el sentido de que si no eres pues la Madre Teresa de Calcuta o no eres una mujer que está en su cocina, en su casa, pues entonces puedes ser una criminal, ¿no? Entonces, ese tipo de estigmas se traducen en sentencias y en casos injustos. En el caso de Juana Hilda González Lomelí, es una mujer que en la sentencia, en la condena que la tiene hoy en prisión, se dice que debe aumentársele el grado de culpabilidad porque es una mala madre, porque le dejaba el cuidado de sus hijos a otros miembros de su familia. Y entonces el juez hace un razonamiento diciendo que como es mala madre, entonces era una mujer ambiciosa y una mujer que podía caer en la ambición de dinero y que por lo tanto ella podía ser parte de este secuestro, ¿no? Imagínate el razonamiento lleno de estigmas, de estereotipos y pues bueno, de discriminación, ¿no? Entonces, ¿y de qué épocas vienen esos casos? De la época de García Luna. García Luna. ¿No? Ahora, hay otro caso emblemático de esa época, el de Israel Vallarta. ¿Qué tiene la Defensoría al respecto? En el caso de Israel Vallarta hemos logrado, por ejemplo, en fecha muy reciente, un pronunciamiento de órganos de Naciones Unidas sobre la necesidad de atención a su salud. ¿Por qué? Porque la gente lo sabe, porque lo vimos todos en televisión. Israel Vallarta fue víctima de tortura, no solamente, digamos, lo que no se vio en las cámaras en ese montaje, sino incluso frente a las cámaras, al momento en que lo están entrevistando, que lo está entrevistando Loret de Mola, recibe golpes, ¿no? Por cierto, de Cárdenas Palomino. Es una parte aquí, en este caso tan emblemático, digamos, desde el punto de vista del defensor público a nivel federal, ¿Loret de Mola debería ser acusado de algo? Pues mira, yo no sé si deba ser acusado como autor, ¿no? Lo que sí es evidente es que había toda una campaña que yo te diría que a mí me parece que no debemos concentrarnos tanto en las personas, Jesús, sino en lo sistemático. Es decir, recordemos que en esa época había hasta programas de televisión de parte de Televisa, ¿no? Donde se dedicaban a vanagloriar y a alabar a García Luna y a todo su equipo. Incluso así se llamaba, ¿no? El equipo. Y una telenovela que le hicieron, y por supuesto los periodistas de ese medio se dedicaban a pues a hacerle loas a este tipo, a estos sujetos. Entonces había por eso renuevo la pregunta, Netzaí. ¿Hay alguna responsabilidad delictiva de Loret de Mola y de otros periodistas de Televisa de esa época? Yo te diría que hay responsabilidad, pero no sé si delictiva, y sobre todo pensaría, y aquí yo te comparto una reflexión. Yo creo que hay una responsabilidad empresarial, ¿no? O sea, esto no era solo Loret de Mola.
Esto eran todos los comunicadores de Televisa y esto era un negocio de esa empresa y no solo de esa empresa, también de TV Azteca, en fin. O sea, esto no eran casos aislados, no es como, te lo quiero plantear así, o sea, no es que Loret de Mola haya decidido esto se decidía en esferas más altas. Él era un instrumento más de esa política que protegía e institucionalizaba estas prácticas vejatorias. Un ejemplo muy concreto, Jesús, es en este país seguimos teniendo en la Constitución la figura del arraigo penal, que es una figura abiertamente violatoria de derechos humanos. ¿Y cómo llegó ahí? Bueno, pues porque Calderón y muchos políticos presionaron para que eso se constitucionalizara. Y bueno, ¿cómo se tomaban esas decisiones en las altas esferas del poder político y económico de nuestro país? Insisto, no es solamente un sujeto, o sea, no es como decir, bueno, pongamos en la cárcel a Loret de Mola y se acabaron los problemas del país. No, yo creo que aquí tenemos que reconocer que hay problemas sistemáticos mucho más graves, que obviamente permitieron que estas violaciones de derechos humanos se sistematizaran en nuestro país. Muy concretamente te comparto del caso de Israel Vallarta, que logramos, digamos, que haya una medida muy concreta de Naciones Unidas, donde se está ordenando al Estado mexicano que se garantice a Israel Vallarta una atención médica y psicológica adecuada e inmediata. ¿Por qué? Pues porque requiere por el sensible estado de salud que tiene en este momento. ¿Y por qué? Porque Israel Vallarta fue torturado, porque Israel Vallarta fue víctima de tortura de parte de esta corporación que encabezaba Genaro García Luna. ¿Y cuándo sale libre? Estas medidas provisionales que se emitieron, ¿no? Se emitieron apenas este mismo año. Yo creo que estamos contigo haciendo una primicia internacional, estimado Jesús, porque creo que no habíamos dado a conocer que en el caso de Israel Vallarta, la Defensoría Pública no solamente está litigando en México, también está litigando internacionalmente. Y llevamos este caso ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Y ellos emitieron ya unas medidas provisionales en el caso de Israel Vallarta, señalando este tema de la atención médica derivada de la tortura de la que fue víctima y también pidiéndole al Estado mexicano que tome medidas de protección para garantizar que Israel Vallarta sea víctima de posibles represalias por las denuncias que ha formulado por haber sido víctima de tortura a manos de estos señores, ¿no? Concretamente de García Luna y de Cárdenas Palomino. Pero ahora la pregunta en el SAI me parece pertinente es, ¿cuándo va a salir libre Israel Vallarta? ¿Y por qué el juez no cierra y dicta sentencia? Bueno, son casos muy, muy complejos y muy difíciles, estimado Jesús. Nosotros estamos litigando este asunto pues con la capacidad renovada que ahora tiene la Defensoría Pública, pero sí te planteo que la defensa de estas personas durante muchos años fue muy débil. Es decir, en el caso de Brenda Quevedo, en el caso de Juana Hilda, en el caso de Israel Vallarta, en todos estos asuntos, te pongo el ejemplo que ya ganamos, ¿no? El de los hermanos Razo. O sea, durante 10 años, pues la defensa fue muy débil. Incluso en el caso de los hermanos Razo, el asunto estuvo detenido durante 1 año y medio porque unos peritos no habían acudido a ratificar unos dictámenes periciales. Entonces, imagínate digamos, el desdén de las autoridades, porque claro, saben que si no dictan sentencia, la persona va a seguir en prisión preventiva, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora estamos presionando, exigiendo, litigando, ahora estamos logrando estas sentencias históricas que nos permiten poner en libertad a las personas, si ya se superó el plazo de 2 años, ahora estamos ofreciendo periciales, porque ahora tenemos el apoyo del Consejo de la Judicatura que nos permitió crear un área de ciencias forenses, ¿no? Y entonces con esa evidencia, ahora sí podemos defender a la gente. Pero de otra forma estábamos en una situación de tremenda desventaja, ¿no? Entonces yo te planteo un poco una cosa muy, muy concreta y muy real. El ministro Saldívar y yo mismo como director de la Defensoría, pues llegamos a estas posiciones en 2019, ¿no? Entonces, pues claro que estos casos tienen décadas, pero no fueron desde un principio atendidos
con la celeridad y la defensa adecuada que merecían. Entonces, eso explica en gran medida por qué esas personas pueden seguir privadas de libertad después de más de una década, ¿no? Espero y confío en el trabajo que está logrando no solo la Defensoría, sino en general el Poder Judicial. Yo te citaba esta sentencia de la primera sala de la Suprema Corte, porque están sentándose precedentes, están logrando avances que van a permitir que los juicios ahora sí sean rápidos y que si no son rápidos los jueces, entonces las personas puedan recuperar su libertad, que la prisión preventiva no pueda durar más allá del plazo constitucional y en todo caso que la carga de la prueba la tenga la Fiscalía y no como ocurre en este momento, que prácticamente no existe presunción de inocencia porque si te acusan, ¿no? Y yo insisto en recordar, si te acusa a alguien como Genaro García Luna, pues entonces vas a estar eternamente en prisión esperando a que se lleve a cabo tu juicio, ¿no? Ese tipo de injusticias ya no van a seguir ocurriendo gracias a estos cambios estructurales que se están logrando, pues con la presidencia del ministro Saldívar. Netzaí Sandoval, muchas gracias por esta conversación tan ilustrativa aquí en Entre Washington y México. Te agradezco muchísimo a ti, Jesús. Solamente te pediría que me permitas hacerle llegar a tu auditorio, que yo valoro mucho, el número del Defensatel de esta institución. Tenemos un call center nacional que funciona 24 horas, 365 días al año. Es una creación también de esta administración, porque obviamente no teníamos los recursos para tener personal 24 horas y ahora sí lo tenemos, obviamente en turnos, en fin. Pero ahora ese teléfono lo atienden abogadas y abogados de la Defensoría Pública y pues las personas pueden comunicarse directamente desde cualquier lugar de la República. Es un 800-224-2426. Y también es importante decirle a la gente que no solamente pueden comunicarse con nosotros para atender asuntos penales federales como estos asuntos de los que estábamos hablando, sino que también pueden acudir a la Defensoría Pública para recibir atención en temas migratorios, todas las personas que están, pues digamos, enfrentando temas de movilidad, ¿no? Migrantes, refugiados, pero también repatriados, es decir, personas mexicanas que regresan a México y, por ejemplo, que no les reconocen su matrícula consular para hacer trámites. En fin, hay muchos problemas en este país migratorios, pues pueden acudir a la Defensoría Pública Federal y aquí tenemos abogadas y abogados especializados que los pueden atender. Y también podemos atender otras materias como materia laboral, civil, mercantil, administrativa. Entonces la gente puede acudir a esta institución que es totalmente gratuita, que depende del Poder Judicial y que está ahí para hacer valer los derechos humanos de todas las personas. Gracias, Netzaí. Muchas gracias, Jesús. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya está aquí en Entre Washington y México Gonzalo Lira Galván con sus grandes recomendaciones. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? Pues ahora sí nos vamos a ir un poquito más oscuros, un poquito más desesperanzadores con las recomendaciones, Jesús, pero bueno, es que el tema se presta para ello y son múltiples los casos documentados, porque seguramente sin documentarse son aún más, de pues fabricación de culpables, de juicios injustos, de personas que no tienen las capacidades de cualquier tipo para defenderse ante sistemas de justicia que están construidos para ayudar realmente a quienes no necesitan ni siquiera ayuda porque están en posiciones de poder. Y esto me recuerda a varios casos que están documentados en diferentes tipos de contenidos audiovisuales, por decirlo de alguna forma. Me gustaría empezar con una serie documental que encuentran en Netflix y que se llama Making a Murderer, que sería algo así como construyendo a un asesino. La historia de un hombre que es acusado de asesinato, es encarcelado, una prueba de ADN demuestra que es inocente y a partir de ahí él decide hacer, digamos que toda una cruzada por denunciar las injusticias del sistema legal, y durante esta cruzada y esta búsqueda de denuncia lo vuelven a inculpar, lo vuelven a encerrar, y cómo va y viene entrando y saliendo de la cárcel, a pesar de que
desde el principio prácticamente nos queda muy claro que podría ser completamente inocente. Lo que es interesante de esta serie documental es que conforme va avanzando, vemos el trabajo de los abogados y todos en algún momento nos logran convencer de tomar partido hacia un lado o el otro, lo cual a mí me parece muy interesante respecto a cómo actúa la ley y sobre todo esta onda muy histriónica de los juicios en Estados Unidos, que también eso me recuerda otro documental producido por Peter Jackson que se llama Los Chicos de Memphis, le ponen en español West of Memphis, es el título en inglés. No sé si has escuchado hablar de este caso, Los Tres de Memphis, Sí. un caso de 1900, un caso loquísimo del 93, en el cual acusan a 3 chavos del asesinato de 3 niños de 8 años en el 93 y pasan 18 años en prisión, a pesar de que todo demuestra que es un juicio armado, que es un juicio en el que están buscando culpables. Y lo que es muy interesante, al igual que en Making a Murderer, es como adentrarte en el proceso, no nada más del juicio, sino de la investigación que tienen que hacer estos abogados y cómo se van pues desdoblando las mañas con las cuales los abogados defensores del otro lado pues buscan inculparlos, ¿no? Pero ya para cerrar y yéndonos a otro caso también muy, muy interesante, es el de The Staircase, que es un documental y ahora es una serie de HBO Max. La historia de un hombre novelista que es acusado de asesinar a su esposa, a pesar de que él asegura de que él, cuando llegó a la casa, ella tuvo un accidente, se cayó de las escaleras y falleció. Lo mismo, un caso enredadísimo, pero tuve la oportunidad precisamente sobre The Staircase de platicar con uno de sus actores, con Tim Guiney, que hace uno de los personajes de los defensores de este caso, y platicamos justamente sobre la importancia de desmenuzar este tipo de casos en una época de fake news, de posverdad y de muchas otras cosas que se ponen sobre la mesa cuando hablamos de la búsqueda de la justicia y de la verdad. Vamos a escuchar a Tim Guiney. Vivimos en la era de la postverdad, en un mundo de gente que se culpa mutuamente y que busca imponer su versión de las cosas sin aceptar la ambivalencia verdaderamente humana y cuestionando si realmente es posible llegar siempre a la verdad, logrando de paso que haya justicia. Es algo muy difícil. Esos temas son muy importantes hoy en día y es importante reconocernos como ambivalentes. Y ahí lo tienen, no hay justificación por la cual no puedan escuchar Play. Y sobre todo, escuchar lo que recomienda Gonzalo Lira Galván. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Espero que ya tengan lista la pluma y el papel para tomar nota de los libros que Fernanda Álvarez nos va a recomendar aquí en Entre Washington y México en su sección Lo más importante es leer. Fer, gracias nuevamente. Gracias a ti, Jesús. Pues ya sabes, es un gustazo compartir lecturas y emociones. Y vengo ahora con un libro de Jonathan Franzen, que ya lo conocerán, aquellos que leyeron Libertad, Pureza o Correcciones. Y ahora empezó una nueva trilogía cuyo título primero es Encrucijadas. Sabemos que Jonathan Franzen tiene una habilidad maravillosa y deslumbrante para entrar en la psicología de los humanos o de sus personajes. Y en este caso no es distinto en entrar en esta historia familiar que a pesar de ser una familia siempre termina siendo también un poco del mundo. Es la historia de Ross, que es un párroco, ¿no?, menonita, que termina siendo expulsado de la iglesia y que al mismo tiempo conoce a una viuda que le empieza a mover mucho el corazón y las pasiones. Por otro lado tenemos a Marion, que es la esposa de Ross, que vive aletargada hasta cierto punto, un poco deprimida y harta de su situación, no solo matrimonial, sino en cuanto a entorno, y que encuentra en un amor pasado la brecha, la chispa para romper con esta vida. Tenemos a Clem, que es el de los mayores, ¿no?, el hijo mayor, que era como estudioso y estaba siguiendo los caminos del deber ser hasta que un día se le cruza Vietnam, estamos en los años 70,
y decide pues quizás apoyar esta guerra tan absurda, ¿no? Por otro lado está Becky, que es una alumna también destacada, pero tiene una doble vida underground y también está peleando sus propios fantasmas. Y finalmente está Perry, que es el penúltimo hijo, porque ella es el más chiquito, que decide, al contrario que los otros, volver al camino del bien, pues él está muy metido con las drogas. Entonces es la lucha de cada uno de estos personajes de encontrar sus caminos, en los cuales, por supuesto, las encrucijadas es cuando sus mundos que están siendo reinventados pues van a explotar de alguna manera para poder reconstruirse o para poder tomar el camino que cada uno de ellos verdaderamente desea. E insisto, Franzen tiene una habilidad brutal para hablar de las emociones humanas, en las cuales es indiscutible que nosotros nos vamos a reflejar de alguna manera u otra con algunos de los personajes. Una narrativa llena de tentaciones, de nostalgias, de reconvenir en las ideas, en los caminos que toma la vida y un ser humano. Suena a una novela bastante, pero bastante atractiva. Pues es muy buena, es larga, pero con esa habilidad que tiene Franzen es imposible querer soltarla, ¿no? Porque nos va dibujando además ese mundo de Estados Unidos, que tampoco es que nos quede lejos, esos conflictos familiares que cada quien los ha tenido de distintas maneras y esas búsquedas de ser, ¿no? De construirse dentro de una familia que posiblemente no es la mejor de todas, como cada uno puede pensar de su propia familia, ¿no? Entonces es un libro de espejos, de profundidad, de dolor, de fe, por supuesto, de herejías, ¿no? En ese sentido, porque claro, al ser Ross un sacerdote también menonita, pues es indiscutible que la fe recorre el libro o que la imagen de Dios recorre el libro sin que por ello nos venda ninguna idea fija, sino también metafóricamente, pues nosotros en qué creemos, ¿no? En qué está creyendo esta familia y cuáles son ese bien, ese mal que nos han vendido o que queremos volver a entender de otra manera. Ahí lo tienen, y ahora entenderán por qué Fernanda Álvarez de Penguin Random House es esencial para Entre Washington y México. Gracias, Fer. Muchas gracias, querido Jesús. Y a los políticos y a los criminales, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.